Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. ¿Te gustaría tener buena memoria, estar más enfocado, tener una mente aguda, claridad mental y mejorar tu capacidad cognitiva? Es decir, ser tu mejor versión mentalmente hablando. Pues todo esto es posible a través de la alimentación que llevas a diario. Lo que comemos cada día afecta no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental y nuestras funciones cognitivas. Para que nuestro cerebro funcione correctamente, necesitamos una dieta variada y equilibrada que permita nutrirlo y desinflamarlo. Cuando tú le das a tu cuerpo el mejor combustible, no solo tienes más energía, sino que piensas más rápido y tienes más claridad mental. Pero no esperes a que tu memoria se deteriore. No, empieza ya. La prevención es una estrategia clave para vivir más tiempo y mejorar la salud. Así que a continuación, aquí te traigo una lista de algunos de los muchos alimentos que pueden potenciar la memoria y que te permitirán mantener la salud cerebral. Pero antes déjame saber si te gusta este tema y escribe en los comentarios: yo tengo un cerebro sano y muy buena memoria. Empezaremos con las paltas o aguacates. Este es un superalimento para tu cerebro. Consideradas una de las frutas más saludables, están llenas de antioxidantes poderosos que favorecen la oxigenación cerebral. Proveen grasas sanas que ayudan a mantener el flujo sanguíneo en el cerebro y harán que tu memoria mejore si las consumes regularmente. Así que la próxima vez, inclúyelo en tu desayuno, almuerzo o cena y benefíciate de sus nutrientes. Aumenta tu consumo de omega 3. Este es esencial para la salud cerebral. Consume nueces ricas en omega 3, llenas de antioxidantes y vitamina E. Protege tus neuronas y te protegen contra el envejecimiento cerebral. Cómelas como snack cada día. Diariamente un puñado es más que suficiente. Considera comer más beterragas. Estas aumentan la conectividad cerebral, lo que conlleva un mejor desempeño mental. Son ricas en nutrientes y antioxidantes, mejoran el flujo sanguíneo cerebral y la llegada de oxígeno al cerebro, beneficiando así la memoria y el razonamiento. Así que te la recomiendo y más adelante les traigo una receta que te permitirá aumentar su consumo, así que quédate hasta el final. Los arándanos son antiinflamatorios y ricos en antioxidantes, alimentos esenciales para el cerebro, conocidos para mejorar la memoria y la función cognitiva. Frescos o congelados, ofrecen grandes beneficios para la salud. Cómelos de snack o te invito a ver recetas en este canal de jugos antiinflamatorios que permitirán que empieces a consumirlos regularmente. Además, alimentos como el brócoli, las verduras de hojas verdes, el chocolate oscuro o el té verde, entre otros. Y hacer ejercicio diariamente, sí, a diario, te protege y te ayuda a tener una mente aguda y receptiva. Empezaremos echando las beterragas que hemos pelado y cortado en cuadritos en una licuadora, junto con la manzana que pide la receta y que hemos cortado en cubitos también, y a la cual le hemos sacado las pepas. No la tienen que pelar, no es necesario. Luego agregan la zanahoria y el pedacito de kion, el jugo de limón y una taza de agua, y esto lo llevaremos a licuar hasta que esté todo bien desintegrado. Si tienen un extractor de jugos, mucho mejor, pero hoy estoy usando una licuadora para aquellos que no tienen un extractor. Luego cuélenlo pacientemente y esto ya está listo, un jugo lleno de nutrientes. Tómalo regularmente en ayunas y verás cómo con el tiempo consigues tener una mejor claridad mental. No dejes de prepararlo. Tener un cerebro sano y muy buena memoria es posible si cuidadosamente seleccionas alimentos que estimulen la memoria y la salud cerebral. Si no consumes alimentos procesados que solo inflaman tu cerebro y dañan tu salud. Y decides ejercitarte regularmente para mejorar la función cognitiva, la atención y el estado de ánimo. Está en tus manos hacer el cambio. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.